Dios te bendiga, amado, en este precioso día que ya comienza. Quería en el día de hoy compartir contigo una palabra muy importante que Dios ha puesto en mi corazón para compartirla contigo en este precioso día. Y quería conversar en este precioso día sobre qué conlleva ser un David. Así como me oyes, ¿qué conlleva ser un David? ¿Y por qué por qué este nombre? ¿Qué conlleva un David? Porque en muchas ocasiones, no sé si a ustedes les ha pasado, en muchas ocasiones nos identificamos con algún personaje de la Biblia, sea con José, sea con Moisés, sea con Abraham, pero hay muchos momentos de la vida que uno se identifica con un personaje bíblico. Y yo en este precioso día te quiero hablar de qué conlleva ser un David, amado. Sí, lo que conlleva ser un David, porque ser un David no es simplemente decir, no, yo soy un David, punto. No. Ser un David conlleva una serie de requisitos para tú poder ser un David. Y en este día quiero hablar alrededor de este tema, que es un tema que quizás tenga que ver contigo, quizás tú digas, wow, yo soy un David, o quizás no te identifiques, pero es muy bueno que sepamos qué cualidades necesita uno para ser un David, o un Moisés, o un Abraham, lo que sea, un José. Pero en este día vamos a estar hablando de qué conlleva ser un David. ¿Y qué es lo primero que Dios ministraba en mi corazón acerca de David? Y lo primero que Dios ponía en mi corazón con respecto a David es que para ser un David tienes que ser menospreciado, amado. Sí, así como me oyes, tienes que ser menospreciado. ¿Por qué para ser un David? ¿Por qué tienes que ser menospreciado? Porque David fue menospreciado desde su comienzo, fue menospreciado. Vemos a un David que era como el que cuidaba las ovejas, en lo que los hermanos ejercían quizás otros roles, ejercían otros cargos, en lo que los hermanos aspiraban a ser quizás grandes soldados del ejército. Vemos que David era un simple pastor de ovejas. Vemos como cuando el profeta Samuel va a ungir a David como rey, vemos como ni lo llaman a David. Pasan todos los hermanos menos David. David no había sido ni tomado en cuenta en ese momento, hasta que el profeta Samuel no dijo, no, pero espérate, no es ninguno de estos, aquí falta uno. Fue el que dijeron, espérate, sí, falta uno, está pastoreando las ovejas. O sea, para ser un David tienes que ser menospreciado. Esto es una de las cualidades que necesitas para ser un David. Número 2, para ser un David necesitas ser valiente. Sí, necesitas ser valiente. ¿Por qué valiente? Porque vemos a un David que enfrentaba a los leones, lo que fuera que se le acercara
a sus ovejas, él peleaba, él batallaba, él luchaba para cuidar a sus ovejas. Era valiente, era una persona muy valiente, porque imagínense enfrentarse a un león, a un oso, o sea, a lo que me quiero referir es a una bestia salvaje, a un animal salvaje. Enfrentarte a esto conlleva un valor, ¿verdad? Porque yo mismo en ocasiones he corrido por un perro, por un simple perro que me ha salido no sé, he estado por ahí, me ha salido un perro y he salido corriendo. Imagínate tú qué conlleva enfrentarse a un león que quiera llevarte, no sé, una oveja. Entonces, para ser un David tienes que ser valiente, y muy valiente. Y esto es otra de las cualidades que tú necesitas para ser un David: ser valiente. Número 3, tener un espíritu de alabanza. Sí, así como me oyes, tener un espíritu de alabanza. Para ser un David tienes que tener un espíritu de alabanza, amado. Sí. ¿Por qué un espíritu de alabanza? Porque vemos a un David que tocaba el arpa constantemente, adoraba a Dios en todo momento, sea pastoreando las ovejas, sea en momentos buenos, en momentos malos, en todo momento estaba adorando. Incluso el mismo rey Saúl lo mandó a llamar para que él le tocara el arpa, porque tenía un espíritu que lo atormentaba. Entonces, para ser un David tienes que tener un espíritu de alabanza. Muy importante esto, un espíritu de alabanza. Número 4, defender el nombre de Dios en todo momento, amado. Sí. Defender el nombre de Dios en todo momento, por encima de cualquier cosa. Y yo sé que todos sabemos que Dios no necesita que lo defiendan. Él es Dios, Él es el creador, es el que lo ha creado todo. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Pero para ser un David tienes que tener ese espíritu de estar constantemente defendiendo y exaltando el nombre de Dios. ¿Y cómo podemos ver esto? Podemos ver cómo un gigante llamado Goliat está desafiando a Dios, está burlándose del nombre de Dios, burlándose del pueblo de Israel, y vemos cómo un David lo desafía sin importarle nada, sin importarle lo que pasara con él, sin importarle lo que sucediera en ese momento. Vemos a un David que está dispuesto a dar su vida por defender el nombre de Dios. Y esto, amado, es otra de las cualidades que se necesita para ser un David. Número 5, ser paciente, amado. Sí, ser paciente aunque hayas sido coronado. Sí, así como me oyes, ser paciente aunque hayas sido coronado, amado. Para ser un David tienes que ser paciente, y esto es muy importante. Esto es muy, pero que muy importante. Vemos cómo David, a pesar de que el profeta Samuel lo había coronado como rey de Israel, vemos como él es paciente, él espera su tiempo, él no se adelanta, él no dice: no, voy contra el rey, lo voy a matar, voy a acabar con el rey. No. Él es paciente, él se espera, él es paciente. E incluso en muchas ocasiones tuvo la posibilidad de matar al rey y no lo hizo, porque él decía: si Dios me puso aquí, él solo me lleva a la corona, él solo me conduce al reinado. Mis manos nunca tocarán al ungido de Dios. Entonces, para ser un David tienes que ser paciente, y esto es muy importante que lo sepas, amado. Número 6, saber lidiar
con el público, saber lidiar con la gente. Sí, así como me oyes, para ser un David tienes que saber lidiar, tienes que saber comunicarte, tienes que saber relacionarte con las personas que te rodean. Esto es muy importante porque lo vemos que David sabía moverse, sabía relacionarse, sabía hacer un buen reinado, ¿cómo se diría? Sabía ser un buen líder. Sabía ser un buen líder, y para ser un David tienes que tener eso, saber comunicarte con las personas, tener esa cualidad también. Número 7, saber levantarte aunque cometas errores. Y esta es muy, muy, muy importante. Esta es muy, muy, pero que muy importante. Saber levantarte aunque cometas errores. Sí, para ser un David tienes que saber levantarte, amado, aunque cometas errores, porque vemos a un David que cometió muchísimos errores. Yo en muchas ocasiones digo que yo creo que David, de los personajes así más, de los personajes más principales de la Biblia, más fue uno o el que más errores cometió, porque pecó por todos los lugares habidos y por haber, quebrantó muchas cosas de Dios. Pero para ser un David, tienes que saber levantarte, porque vemos un David que comete una infinidad de pecados, pero se sabe levantar y sabe restaurarse y continuar su camino con Dios. Entonces, amado, ¿por qué te traigo este tema en este precioso día? Porque quizás tú hayas dicho, quizás tú te hayas preguntado, me gusta este personaje de la Biblia porque tiene que ver algo conmigo. No sé, me gusta José porque yo también estuve preso y sé lo que se siente estar preso y en la cárcel buscaba de Dios. Entonces, es muy importante que tú sepas las cualidades que tenían estos hombres de Dios, tanto las cosas buenas como las cosas malas, porque si te das cuenta, amado, Dios no buscaba gente, Dios no se paraba afuera de la Universidad de Jerusalén. Jesucristo no se paraba afuera de la Universidad de Jerusalén a esperar que la gente saliera para escogerlo. No. Todas las personas que si te das cuenta, todos los discípulos que anduvieron con Jesucristo eran gente comunes de la sociedad, pescadores, carpinteros, eran gente comunes, no eran ni sabios. No, Jesucristo no se paraba fuera de la universidad y a esperar a ver que salieran ahí los recién graduados, los diplomas de oro, para escogerlos. No. Si te das cuenta, todos sus discípulos eran personas que eran comunes. ¿Y por qué Él hizo esto? Para eso, para demostrarnos que no hay que ser ni científico ni una mente dotada para servir a Dios. No. Para servir a Dios lo único que se necesita es un corazón dispuesto y alineado con Dios, amado. Y nada, quería compartir esto en este precioso día contigo. Esto muy lindo que Dios ponía en mi corazón, de lo que conlleva ser un David. Y ya lo sabes, para ser un David, número 1, tienes que ser menospreciado. Número 2, tienes que ser valiente. Número 3, tienes que tener un espíritu de alabanza. Número 4, defender el nombre de Dios aunque te cueste la vida.
Número 5, ser paciente. Ser paciente, amado. Número 6, saber lidiar con las personas. Y número 7, saber levantarte aunque caigas, amado. Y esto es lo que necesitas para ser un David, lo que conlleva ser un David. Nada, amado, Dios te bendiga en este precioso día. Espero que el Señor te colme de muchas bendiciones, porque Él es el Eterno, Él es el Alfa, el Omega, el principio y el fin, y Él es el que bendice sobreabundantemente. En el nombre poderoso de Jesús, Shalom.